El día de hoy tenemos la bendición, porque sé que va a ser así para todos, sé que va a ser una bendición el de abordar un libro nuevo. El año pasado pues culminamos nuestra serie a través del libro de los Hechos, para los que nos acompañaron durante todo ese tiempo. Y bueno, uno de los distintivos, una de las cosas que sí, que nosotros podemos decir, bueno, el sabor, la esencia, de qué se trata, cómo se manejan las cosas en la iglesia, en Calvary Chapel Roca de Gracia, es también la forma como nosotros estudiamos la palabra. La estudiamos de una forma sistemática, de una manera también expositiva, y eso significa, bueno, que dejamos que el texto se explique por sí mismo, utilizando la palabra para interpretar la palabra. No nos agarramos de algún tipo de ideologías o de teologías o de filosofías ni nada así por el estilo. Y también entonces comenzamos un libro, terminamos un libro. ¿Sí? Sacamos las enseñanzas dentro de lo que los autores originales, inspirados por el Espíritu Santo, también daban y entregaban en aquellos tiempos, y sabemos, pues también es propicia para nosotros hoy en día. Entonces, de la misma manera vamos a estar haciendo eso este año, y comenzamos con el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Así que ya teniendo Biblias en mano, pueden dirigirse al Evangelio de Juan. Vamos a comenzar con el capítulo 1 el día de hoy, pero pues antes, como es de costumbre, vamos a orar y pedirle al Señor que bendiga nuestro tiempo juntos. Les invito a inclinen sus rostros conmigo y oremos. Padre amado, esta tarde, Señor, queremos bendecirte, queremos alabarte, queremos agradecerte, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos amaste tanto que además, como si no fuera suficiente, todo lo que hiciste por nosotros, por medio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, también dejaste ese remanente, esa palabra tuya eterna, y también has depositado en cada uno de nosotros tu espíritu para poder entenderla, para poder aplicarla, para poder redireccionar nuestras vidas a la luz de ella en los momentos en que inevitablemente nos vamos a desviar de tu camino, Señor, de tu voluntad. Te pedimos, Señor, que a lo largo no solo de este tiempo, esta tarde, sino de todo el año que vamos a estar atravesando, estudiando, leyendo, meditando en el Evangelio de Juan, que seas tú utilizándolo para acercarnos a ti cada día más, para que tú puedas hacer lo que solo tú puedes hacer en nosotros: transformarnos, cambiarnos, renovarnos, restaurarnos. Esta tarde, Señor, te pedimos por tu Espíritu que Él nos guíe, que Él nos dé el entendimiento para cada uno de nosotros, ahí justito donde estamos. Te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, bueno, como es de costumbre también, quiero compartir como antesala a la enseñanza del día de hoy, aunque tiene que ver mucho, va entrelazado, van a darse cuenta, lo que el Señor me ha estado mostrando con respecto a este año 2023 para nosotros como iglesia. Y bueno, todos nosotros, yo creo, nos identificamos con el hecho de que año nuevo, y pues entonces hay nuevas oportunidades, ¿cierto?, para hacer algo distinto, para trazar metas nuevas o para retomar metas o proyectos que tal vez dejamos atrás en un pasado. ¿Alguien? ¿Sí? Bueno, no estoy hablando de la dieta, porque pues si fuera el tema de la dieta, yo creo que, bueno, no sé ustedes, yo ya perdí el año. Ya perdí el año. Si alguien tuvo la caridad de regalarme un potecito de Nutella, ¿sí?, de Navidad, ya me lo bajé. Entonces ya perdí el año, nada que hacer.
Sí, sí, sí. Pero bueno, hay otras cosas que tal vez podemos continuar adelante, ¿no? Y bueno, asimismo, siempre buscamos dirección al Señor. Señor, bueno, ¿cuáles son las metas para la iglesia? ¿Cuál es la meta para Calvary Chapel Roca de Gracia aquí en Duitama este año 2023? Y el Señor responde, el Señor nos da, contesta a esas peticiones porque se alinean a su voluntad, ¿cierto? Cuando nosotros pedimos cosas que son para beneficio nuestro, en el sentido de que apelan a nuestra carne, a esos deseos, pues el Señor tal vez como que se retiene a un lado, ¿sí? Y dice, no sé si eso, pero cuando tiene que ver con nuestra espiritualidad, con nuestro crecimiento, con nuestra madurez, bienvenidos, con nuestra madurez espiritual, el Señor definitivamente va a estar ahí acompañándonos en esos procesos. Y el Señor quiere acompañarnos entonces este 2023 y con el propósito y la meta siendo la siguiente. Quiero compartir con ustedes 2 escrituras, las cuales el Señor me habló para esto. La primera la vamos a encontrar en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 15, y la otra la vamos a encontrar en Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 18 y 19. Por brevedad de tiempo voy a ponerlos aquí en pantalla para poderlo leer juntos. Listo, la primera entonces, Efesios, vamos a leerla primero, después vamos a regresar a ella para explicar un poco. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 15, y dice así, dice, y él mismo, él siendo Cristo, ¿listo? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Bien, esto va de mano con la siguiente escritura en 2 de Pedro capítulo 3, 18 y 19, que dice así, dice, así que ustedes, oh amados, sabiendo esto de antemano, guárdense, no sea que siendo desviados por el engaño de los malvados, caigan de su firmeza. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la visión que el Señor tiene para nosotros como iglesia este 2023? Bueno, resumido en pocas palabras, las que están tanto aquí en Efesios como las que acabamos de ver en Segunda de Pedro, quiero que notemos primero cuáles son. Listo, dice aquí que todos alcancemos el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sí? Que todos alcancemos el conocimiento del Hijo de Dios. Y aquí en Segunda de Pedro 3 nos dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, en resumidas cuentas, esa es crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo, de Jesucristo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? La Escritura nos los muestra, pero creo que es evidente para nosotros también, ¿sí? Ambas Escrituras apuntan a lo mismo. Fíjense, la primera dice, esta dice aquí, guárdense, no sea que siendo desviados por el engaño de los malvados, caigan de su firmeza. ¿Sí? Nosotros establecidos en Cristo es muy fácil, según todo lo que nosotros vemos a diestra y a siniestra, las opiniones públicas, la cultura, la corriente, el vertiente, cada día hay un influencer nuevo, ¿sí? Un gurú nuevo, un conocimiento nuevo, una nueva forma de
¿sí? Y todo esto sale a relucir a nuestros ojos, ¿sí? Porque lastimosamente, pues en esto estamos todos los días agarrados a esto. La tecnología nos lleva y ahí es donde se nos presenta mucho de esto. También la otra escritura apunta a lo mismo. Fíjense, esto para que, versículo 14, ya no seamos niños sacudidos a la deriva, ¿no? Que, esto sí, esto suena bueno. Uy, no, esto mejor, ¿sí? Y llevados donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia. Es que esto no viene de una manera, esto como que no, es que a veces estas cosas se meten en nuestras vidas y de repente nosotros lo que estamos siguiendo es un vertiente cultural y no la palabra. Con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor crezcamos en todo hacia aquel que es Cristo, la cabeza. Bien, entonces, por el peligro de los tiempos, por esa razón es importante, porque cada vez se está infiltrando más y más en la cultura, infiltrando cada vez más en lo que eran las tradiciones, infiltrando cada vez más en la familia, en la educación, en fin. En tanto, se continúa infiltrando cada vez más las artimañas, las estrategias, las filosofías, las ideologías de Satanás. Y tenemos que mantenernos firmes. Y por ende, entonces, la necesidad y el llamado de no estar estancados y de invertir bien el tiempo, de usarlo principalmente con el propósito de crecer en el carácter de Cristo, de crecer en el carácter de Cristo. Y también de ser generosos para con el Señor con todo, para llegar a ese crecimiento. Y por eso, entonces, siendo esa la meta de la iglesia, siendo esa la visión de la iglesia, queremos que todos juntos participemos de este proceso y vamos a tener bastantes oportunidades para poder crecer. ¿Quiénes quieren continuar estancados donde están? Nadie, ¿cierto? Más bien queremos ser como ese río, ¿cierto? Que fluye, que tiene vida y que crece y que más bien también ayuda para dar, para proporcionar vida a otros también, ¿cierto? Si tú estás estancado, ¿qué consejo tienes para darle a otra persona? ¿Qué testimonio tienes para darle a otra persona? Pero si tú, por ti está corriendo agua viva, entonces tú puedes dar a otras personas, tú puedes proporcionar a otras personas, tú puedes dar la mano a otras personas, no envenenándolas, sino dándoles vida también, vida que reciben a través del mismo Cristo. Listo, entonces, vamos a, este año, los miércoles, vamos a tener oportunidades, los cuales vamos a abordar 22 temas distintos. ¿Quiénes quieren aprender 22 cosas distintas de la Biblia? Chévere, ¿cierto? Y el carácter de Cristo, chévere, ¿sí? Vamos a tener un nivel básico, llamémosle, y un nivel avanzado, ¿sí? Pero mi ánimo para ustedes es que aunque tal vez ya conozcan mucho de lo básico, tal vez démonos ¿cómo se dice? El repaso, tomémoslo de nuevo porque tal vez se nos han olvidado algunas cosas, tal vez porque lo aprendimos de una manera distinta, donde tal vez las cosas estaban mezcladas y no era como tan enfocado, en fin. Sí, todos estos temas que vamos a abordar son importantes para el crecimiento y también para la firmeza del cristiano. Entonces son 22 temas que vamos a ver los miércoles. Entonces espero verlos a todos ustedes en todo esto, pero también vamos a tener algunos temas específicos para la práctica en su día a día, en los entornos en donde ustedes están, ¿sí? ¿Quién no quisiera saber cómo puede manejar mejor el dinero según la palabra de Dios, según las instrucciones de Dios? Todos queremos saber cómo podemos honrar a Dios con los recursos que Él nos ha dado a nosotros. El año pasado estuvimos también en otra serie que era la serie de las parábolas, y cuántas de estas parábolas también no nos hablaban de ese buen y fiel siervo, cierto, a quien el Señor daba recompensa porque administró debidamente lo que el Señor le había dado. Entonces también queremos
abordar estos temas. Si alguien tiene ese deseo, pues va a haber esa oportunidad para tomar este tipo de cursos también. ¿Quién no quiere saber, por ejemplo, cómo llevar mejor de la mano de la palabra de Dios a sus hijos? Cómo animarlos, cómo exhortarlos, cómo corregirlos, cómo encaminarlos, cómo crear inspiración en ellos. En fin, todo según la palabra de Dios. Puede que sea tal vez una tía, una abuela, no sé. Todos queremos que nuestros hijos crezcan de la mano de Dios. Pues ¿por qué no armarnos entonces de esas estrategias según la palabra también? Y en fin, bueno, tantos otros que tenemos. Por ejemplo, estar aquí y compartir la palabra de Dios no es ningún misterio. ¿Ustedes sabían eso? Ahorita van a ver. No tiene ningún misterio, no. Y lo que pasa es que tal vez tenemos temores, tal vez tenemos el hecho de que como no hemos leído tanto de la palabra, no entendemos tanto de la palabra. Pero parte del ejercicio de este año va a ser que vamos a leer más, aún más de la palabra. Y la idea también es proporcionar también ese espacio para que ustedes puedan decir, ve, esto es lo que esto dice, no lo había visto antes, interesante, y toman nota. Ahora quiero compartir esto con mis hijos, quiero compartir esto con mis papás, quiero compartir esto con mi esposo, mi esposa, mis compañeros, en fin, ¿sí? Y puedan ustedes hacer eso mismo, de interpretar la palabra, de estudiar la palabra de una forma lógica, de una forma sencilla, y todos podemos hacerlo, Entonces tendremos también estas clases le llamamos el método inductivo de estudio de la palabra. En fin, mucha programación, mucha disponibilidad para estos discipulados. Y vamos a comunicárselos tanto en el calendario que está allá atrás, ahí van a estar apuntado para que entonces puedan estar viendo allí las actualizaciones, pero también la cartelera virtual. ¿Cuál es la cartelera virtual? El Telegram, el Instagram, el Facebook, ahí en las redes, ahí también estará. Entonces, si no nos siguen aún en las redes, pues síganos y ahí se van a enterar. La dirección es @miiglesiacsrg. Y entonces ahí pueden ver qué es lo que viene y apuntarse y programarse, porque vamos a poner la programación a largo plazo, de tal manera que ustedes dicen, en tal mes, chévere, voy a apuntarme, ya tengo mi espacio reservado, ¿cierto? Porque de repente que le lancen a uno a última hora, no, ya yo tengo plan, ¿cierto? Entonces es difícil, pero nos podemos programar de esa manera, ¿ok? Ahora, la otra disciplina, la otra costumbre que nosotros tenemos es y tal vez algunos de ustedes también lo hacen, no sé, me levantan la mano y me dicen si lo hacen o no lo hacen, pero nosotros tenemos la costumbre de preguntarle al Señor, de pedirle al Señor, ¿en qué quieres trabajar en mí este año? ¿Sí? Dame algo específico. Es más, puntualízalo Dios con una palabra. Entonces le llamamos la palabra del año. Señor, dame una palabra para este año, para yo trabajar, ¿sí? Y entonces el Señor nos dice, bueno, para el año 2023, como iglesia, Calvary Chapel, Roca de Gracia, quiero que se enfoquen en la generosidad. La generosidad. Y claro, la generosidad tiene mucha amplitud, ¿cierto que sí? Bueno, vamos a desarrollar toda esa amplitud a lo largo del año. Vamos a enviarles retos semanales para que todas las semanas estén practicando un ámbito distinto, de una manera distinta, la generosidad, ¿ya? Porque ejemplos de generosidad hay muchísimos. Entonces vamos a estar también compartiendo en redes esta iniciativa con ustedes y también en cartelera, también en los anuncios durante los servicios, entre semana, los fines de semana, para que todos estemos enterados y nos estamos también manteniendo los unos a los otros en el mismo ánimo. ¿Ve? ¿Cómo te fue con el reto? ¿Cuántos de nosotros nos daría pena que alguien nos hiciera esa pregunta? ¿Todos? Hagamos esto. Sacudámonos la pena, sí. Vamos a hacer eso, preguntémonos los unos a los otros, animémonos, todos estamos en la misma, ¿sí? Todos queremos crecer juntos. Fíjense lo que dice aquí, dice que esto es para beneficio de todo el cuerpo, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y quiero que noten algo,
Es que esto no es Alex o Angie o Natalie o alguna otra persona aquí dando hacia ustedes. No, porque yo quiero que ustedes se fijen qué es lo que dice el versículo 12. Sí, el Señor ha puesto a ciertas personas en ciertas posiciones con ciertos dones. Pero ¿para qué es? Para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Oh, entonces dos cosas interesantes aquí. ¿Quiénes son los santos? Ustedes y yo, sí. Y entonces, ¿qué deben estar haciendo ustedes? ¿Para qué? Para el ministerio. ¿Sí la vieron? Para el ministerio. Todos los santos deben de estar capacitados para el ministerio, ¿sí? Porque todos somos un mismo cuerpo, diferentes partes, pero el Señor quiere utilizarnos a todos, a todos. No hay nadie aquí sentado o que no haya podido llegar el día de hoy que el Señor no quiera utilizar para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Final del versículo 12, ¿sí? Entonces, todos nosotros. Ahora, regresando a la generosidad, esta primera semana vamos a entonces enviarles un reto. El reto para esta semana va a ser el de animarlos a ser más generosos con sus tiempos de lectura de la palabra. ¿Sí? Tal vez hasta el día de hoy, si alguien hiciera una encuesta aquí, ¿cuánto lees la palabra? Algunos tal vez decimos, bueno, cuando vengo aquí los domingos leo la palabra. Bueno, tal vez para ti entonces el reto es léelo no solo el domingo, léelo el lunes, el martes, el miércoles, ¿sí? Con más frecuencia, más días o todos los días. O tal vez algunos de nosotros en esa encuesta se nos hace la pregunta y nosotros diremos, bueno, sí, yo leo la palabra, no solo los domingos, por ahí esporádicamente, otros días a la semana. Bueno, listo. ¿Qué tal si entonces no eres esporádico, sino que más bien lo programas? ¿Sí? Lo pones en tu calendario, en tu agenda. Tal vez de esa forma vas a ser más generoso en la lectura. O tal vez algunos aquí dirían, no, yo me leo el versículo del día todos los días y medito en el versículo del día todos los días. Entonces tal vez lee no solo el versículo del día, tal vez el capítulo del día, sí, chévere, para ver también qué es lo que hay alrededor de ese versículo y cómo enriquece, cómo alimenta la enseñanza. O tal vez entonces tú eres el que dice, no, yo leo el capítulo entero. Bueno, ¿por qué no lees 2 o 3 capítulos? ¿Sí? Y en algunos casos, eso es un libro entero. ¿Sí? ¿Cuántos saben cuántos capítulos tiene el libro de Judas? Uno. ¿Sí? Se leyeron un libro, ahí está. ¿Sí? O algunas de las epístolas del apóstol Juan, ¿cierto? Son breves, son cortas, son pocos capítulos. Libros tan hermosos como Efesios. Efesios no tiene mucho tampoco. ¿Cuántos capítulos son? 6. ¿Sí? Gálatas, ¿son? Sí, es sencillo, es sencillo. Entonces, podemos leernos un libro en ese sentido. O tal vez tú eres el que dices, bueno, sí, no, yo leo mucho. ¿Qué tal si lees toda la Biblia en un año? ¿Quién se atreve? ¿Sí? Lee la Biblia en un año, ¿sabes que se puede? De hecho, hay personas que lo hacen en 2 meses, en 2 meses leen la Biblia y no requiere de mucho. ¿Saben cuánto tiempo se demora para leer la Biblia en un año? Toda la Biblia en 2 meses, media hora diaria. Media hora diaria. Tiempo promedio depende, hay algunos que somos lectores un poco más rápidos, otros más lentos, ¿cierto? Pero el promedio es media hora diaria. Si tú lees media hora diaria, en 2 meses te lees la Biblia. Bueno, tal vez es el reto para otros, ser más generoso con el tiempo. No, es que yo solo tengo los 2 minuticos. Bueno, entonces, doblégalo. ¿Qué tal 4? ¿Sí? ¿Qué tal 8? ¿Qué tal? Y así sucesivamente. Entonces, un plan para lectura diaria.
¿Sabían que existen planes de lectura diaria? Y existen para variedad. Así como existen frutas de variedad, existen planes de lectura de la Biblia en variedad. Hay algunos que son cronológicos. ¿Qué significa eso? Que es la secuencia de los eventos, ¿sí? Porque la forma como la Biblia está armada, los libros no van en secuencia de tiempo. Unos libros para aquí, después acá, y vuelve y retoca acá, y así sucesivamente. Pero tal vez cronológico, o tal vez por género literario. La Biblia tiene muchos géneros literarios, ¿cierto? Están los libros de historia, y entonces son los recuentos y las estadísticas y todas estas cosas. Y la gente así, a mí me encantan esos libros. Todo lo que tiene que ver con estadísticas me gusta, me encanta. Algún tiempo no me gustó tanto, pero ahora me encanta, ¿sí? Pero hay gente que dice, no, a mí me gustan los libros de sabiduría. Ah, bueno, chévere. ¿Cuáles son los libros de sabiduría? Proverbios, Eclesiastés, Salmos. Muy bien, sí, ahí. Ahora están los libros proféticos, ¿cierto? También. O también están las cartas, o también están los evangelios, ¿sí? Entonces hay diversos tipos, géneros literarios de la Biblia. Entonces a lo mejor esa es la forma como quieres leerlo. Un día lees un género literario, otro día otro, y sucesivamente. Es más, les voy a compartir un plan así. A mí me gusta mucho ese plan. Hay otros que dicen, no, yo tengo que comenzar un libro y terminar el libro. No me saquen de la casilla, ¿sí? Tal vez. En fin, la idea es ser más generosos con la lectura de la palabra. Ser más generosos con la lectura de la palabra. ¿Por qué? En el Evangelio de Juan, lo que dice el primer versículo es: en el principio era el verbo, la palabra. Era Jesucristo. Jesucristo es el verbo, Jesucristo es la palabra. Y si nosotros tenemos como meta, como visión para este año, crecer en el conocimiento de Cristo, entonces tenemos que ¿qué? Que meternos en meternos de pica en la Biblia. Listo. Ahora, teniendo en cuenta entonces esta visión, vamos a precisamente abordar el Evangelio de Juan, ¿sí? Y por eso creo que el Señor también trajo este libro a colación, porque yo pues oré mucho, Señor, ¿qué libro, qué vemos este año? ¿Sí? Y el Señor me venía mostrando algún evangelio, pero finalmente puntualizó con el Evangelio de Juan. Ahora, yo creo que también es válido decirlo de esta manera. Ustedes saben que cuando yo me paro aquí para enseñar, pues yo tengo que aprender, ¿cierto? Muchos de ustedes que me conocen y los que viven conmigo o han vivido conmigo todavía más saben que yo necesito a Cristo, ¿cierto? Ese man necesita a Cristo, ¿cierto que sí? Sí. Pero ¿saben qué? Yo también sé que ustedes necesitan de Cristo, ¿sí? Todos necesitamos de Cristo. Entonces vamos a entrar en esta aventura juntos de conocer más a Cristo. La idea sería que a final del año, entonces todos nosotros veamos cómo hemos crecido de gran manera conociendo a Cristo. Es más, quisiera que adoptáramos un lema. Este lema me lo inventé yo, no tomo crédito por esto. Este lema, es más, lo tomo prestado de la iglesia, por decirlo así, iglesia madre. Es la iglesia donde nosotros salimos, que nos enviaron como misioneros, la iglesia de Calvary Chapel en la ciudad de Fort Lauderdale, donde salimos allá en los Estados Unidos. Y el lema de la iglesia allá en este momento es el siguiente, y es tal vez la primera enseñanza para nosotros el día de hoy. Una relación con Cristo lo cambia todo. Una relación con Cristo lo cambia todo. Esta frase implica que no hay nada en nuestras vidas que Cristo no cambie, no pueda cambiar, no traiga impacto en nuestras vidas. No hay área ninguna, no hay relación que sea aparte de Cristo, en donde Él no pueda penetrar, entrar y mejorar y cambiar y transformar. No hay ámbito de estudio en donde Él, allá Cristo no puede influenciar. No hay ámbito laboral en donde allá Cristo no puede influenciar, no.
todo. Una relación con Cristo lo puede cambiar absolutamente todo. Matrimonios difíciles, matrimonios casi imposibles. La respuesta, Cristo. Malas mañas que tal vez nos vienen acompañando por largos años o décadas, mañas que no podemos soltar. La respuesta, Cristo. Dificultades con el jefe o la jefa. Nadie tiene esa, ¿cierto? A veces el jefe o la jefa está en la casa, ¿no? Nadie tiene esas dificultades, ¿cierto? O tal vez dificultades con los compañeros de estudio, compañeros de trabajo, ¿cierto? Nadie tiene esos también, ¿no? Todo el mundo es amable, todo el mundo es tan querido, ¿cierto? Tan dadivoso, sí, tan lindos, ¿cierto? No, nadie tiene dificultades de ese tipo, ¿no? No. O con los empleados, tal vez si nosotros tenemos el privilegio de ser jefes de alguien, uno tiene dificultades tal vez con algunos empleados. No, todos son la machera, todos son súper responsables, todos son súper cumplidos, ¿cierto? No siempre. La respuesta a esas dificultades, ¿cómo fue? Ahí está, Cristo, ¿sí? Dificultades con los hijos. No, todos nuestros hijos son ejemplares, ¿cierto? Ejemplares. Esta mañana compartí ahí por ahí alguien decía, son las caspas. Bueno, la solución para los hijos caspas, Cristo. Pero ¿sabían que también hay padres caspas? Uy, que sí hay padres caspas. ¿Y la solución para los padres caspas? Cristo. Sí. Es más, hasta la misma forma en que nosotros muchas veces llegamos a apreciarnos, a vernos, a entendernos, tal vez por fallas mismas nuestras o tal vez por la forma como la gente nos ha empezado a tildar, a titular, ¿cierto? Por ejemplo, un bueno o una buena para nada. Aquí usted no sirve. Y uno empieza como que, no, sí, no, la verdad, tiene razón, sí, no. Un perdedor, fracaso total. Y si tú en algún momento de este año 2023 llegas a sentirte como que no eres merecedor de lo que sea, la respuesta para ti va a ser Cristo. Cristo, entre más tú te acerques a Cristo, más esas cosas empiezan a caerse de tu vida, a soltarse de tu vida, a desprenderse de tu vida. No van a ser por ninguna palabras mágicas que se van a decir aquí, ni ninguna profecía que se les va a declarar, ni nada por el estilo, no. Va a ser por la cercanía de la relación que cada uno de ustedes va a tener con Cristo. En 2 Corintios capítulo 3, quiero que vayan conmigo allí a esta cita. Vamos a ir a 2 Corintios 3 y después vamos a regresar al Evangelio vamos a ir a una de las epístolas de Juan, de hecho, a la primera epístola, capítulo 3 también. Pero en 2 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo, quien escribió esa carta, nos da un entendimiento muy importante con respecto a esto cuando él escribe lo siguiente. 2 Corintios capítulo 3, vayan conmigo al versículo 18. Versículo 18 dice, por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora, es importante que nosotros hagamos observación aquí. Ahora, por tanto, todos nosotros, aquí presentes, ¿listo? Todos nosotros, esto se encaja aquí, no era solo para los corintios, sino también para nosotros. Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué? ¿Mirando qué? ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿Qué dirían ustedes que es la gloria de Dios? ¿Jesucristo? Allá vamos, precisamente.
¿Sí ven que hacer esto no es exclusivo para mí? Fácil. ¿Sí? Es observación, es observación. Entonces, Cristo es la gloria de Dios porque es la presencia de Dios, ¿cierto? Y en este caso aquí tenemos al Verbo, aquí tenemos la presencia como tal en ese sentido, ¿sí? Entonces, al mirarnos a cara descubierta como en un espejo, la gloria de Dios, Jesucristo, sus palabras, sus enseñanzas, sus promesas, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cuál imagen? La imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ven? Ahí está. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, lo que él está argumentando, es que llegamos a ser como Jesús cuando nosotros pasamos tiempo mirando a Jesús. Entre más tú pases tiempo mirando a Jesús, más tu carácter va a ser como el carácter de Jesús. Y entonces nosotros ahora tal vez caemos en cuenta de algunas cosas que cargamos en nuestra vida y nosotros venimos batallando con estas áreas y decimos, pero ¿por qué siempre en la misma? Nos hace falta pasar más tiempo cara a cara con Cristo. En la primera epístola de Juan, el capítulo 3, versículo 2, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, el mismo apóstol Juan también habla a esto. Dice, cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es, tal y como Él es. ¿Sí? Y esta aplicación, no solo estamos hablando de una aplicación eterna en el futuro, cuando seamos ya glorificados, sino que tiene una aplicación presente, porque cuando nosotros realmente vemos al Señor, es inevitable el no llegar a ser como Él. Entre más lo vemos a Él, más vamos a ser como Él. Una relación con Jesucristo lo cambia todo, absolutamente todo. Y esto también trae por consecuencia una segunda enseñanza. ¿Cuál es? Necesitas comprometerte a pasar tiempo cara a cara con Jesús y sus palabras. Si no lo hacemos, entonces no vamos a ser transformados, no va a haber ningún cambio. Y entonces el 2023 va a ser en el que, bueno, vamos a tener que armar el muñeco y quemar el año viejo otra vez. Y nuestras vidas fueron igualitas y nada cambió. No avanzamos de ninguna manera. Pero ese no es el propósito es cambiar y ser transformados en la imagen de Cristo, crecer. Pero para eso necesitamos entonces comprometernos a pasar más tiempo cara a cara con Jesús y sus palabras. Es más, vamos a ver a lo largo del Evangelio de Juan, que Juan, ¿cuáles son algunos nombres por los cuales conocemos a Juan? ¿Cómo? El apóstol amado, ok, ese es uno. Sí, el hijo del trueno. Sí, antes de ser el apóstol amado, era el hijo de trueno, y vamos a ver eso precisamente. ¿Sí? Vayan conmigo, Mateo capítulo 4, versículos 18 al 21. Es más, vamos a mostrarlo por brevedad de tiempo. Ahí está en pantalla, tomen nota, después lo pueden leer ustedes también allá y meditarlo un poco más. Pero fíjense lo siguiente, este es el llamado de Juan. Entonces dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro era Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. ¿Qué eran? Mantengan eso en remojo. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. ¿Qué les dijo que iban a hacer ellos? ¿Qué eran ellos? Listo. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Entonces tenemos un par de hermanos, Simón, Pedro y Andrés, y eran pescadores, y los llamó a ser pescadores de hombres. Listo.
Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo, en otras traducciones tal vez ustedes tienen que dice Santiago, ¿cierto? Allí entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. ¿Qué estaban haciendo estos otros dos hermanos? Mantengan eso en remojo, remendando las redes. ¿Y qué dice ahí que Jesús hizo? Los llamó. Vamos a ver cuál es el llamado. Si bien a Pedro y a Andrés les dice, están pescando, vamos ahora a pescar hombres, estos otros estaban remendando. Listo. Entonces, vamos a ver dónde está el cambio que había que generar y cuál era el llamado de Juan. En Marcos, esta vez, el otro evangelio, Marcos capítulo 3, versículo 17, hablando de este mismo momento, pero desde otra perspectiva, ya hablando del evangelio de Marcos. Marcos escribió, ¿por quién? ¿Sabemos? Marcos escribió el evangelio de Marcos, pero bajo la perspectiva de alguien. Si era alguien que le estaba contando todo a Marcos y Marcos lo escribía. ¿Saben quién era ese? Pedro. El evangelio de Marcos es bajo la perspectiva de Pedro. Muy bien, listo. Entonces, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanegres, que significa hijos del trueno. O sea, Jesús está hablando en el momento del llamado que estos les llamó hijos del trueno. Interesante, porque este apodo no vino por medio de una mala fama de estos hombres. Como ellos les dicen tal cosa, ve interesante, oigan ustedes, hijos del trueno, vengan. No, lo que pasa es que Jesús les conocía, ¿sí? Jesús conocía sus corazones, Jesús conocía sus pensamientos, Jesús conocía en dónde estaban ellos, en sus mentes, sí, porque Jesús es Dios y tiene ese conocimiento, pero además por otra razón que ahorita van a caer en cuenta, ¿sí? Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo precisamente de cómo es que era verídico este nombre o apodo de los hijos del trueno. En el otro evangelio, que es el evangelio de Lucas, ahora capítulo 9, versículo 54, tomen nota, después lo van a ver, hay un incidente bastante ejemplar de esto, ¿sí? Allí vemos que Santiago y Juan entonces poseían algunas de estas cualidades que verdaderamente eran parecidas a un trueno. ¿Qué pasa allí? Jesús y sus discípulos van viajando desde la región de Galilea. Sabemos que la región de Galilea, si nosotros digamos que esto es un mapa virtual aquí que yo tengo, aquí arriba está el mar de Galilea y aquí abajo está el mar Muerto, ¿cierto? En esta región, y entre uno y el otro está el río Jordán, y entonces aquí está Galilea, Nazaret, todo eso, y allá abajo está Jerusalén. ¿Listo? Abajo en cuanto a la forma en que nosotros vemos el mapa, pero topográficamente si lo levantamos, Jerusalén está aquí arriba y Galilea está allá abajo, ¿no? Listo, pero bueno, entonces así estamos. Y entre estas dos hay una región muy interesante, una región que no era muy propicia para los judíos, y era la región de Samaria, correcto. Si había una riña entre los samarios para con los judíos y los israelitas, y los israelitas para con los samarios, no hablando de los samarios aquí en Colombia. Sí, hablando de allá de la región de Judea. ¿Por qué? Porque los judíos, el pueblo de Israel tenía un llamado de parte de Dios y era de mantenerse puros, ¿sí? Íntegros, de no mezclarse con ningún otro tipo de personas, otras tribus o de otros lugares, de otra procedencia, en fin. Y
unos de estos israelitas en algún momento decidieron, no, sí, a nosotros nos gustan esas madianitas, a nosotros nos gustan aquellas otras berusitas, o nosotros nos gustan aquellas otras de Asiria o de Babilonia o de, sí, y empezaron a mezclarse con otros pueblos. Y entonces para el pueblo de Israel esto era una abominación y eran impuros. Y entonces los menospreciaban y demás. Y los otros decían, ¿ustedes qué? Prepotentes. ¿Quién los hizo Dios? Solo hay un Dios y no son ustedes. Es más, ustedes son una manada de hipócritas. ¿Sí? Y entonces había esta riña entre ellos. Y bueno, Jesús y sus discípulos están viajando de Galilea a Jerusalén y pasan para utilizar un nombre muy coloquial nuestro, pasan por una vereda por allá por Samaria y ya está poniéndose de noche y Jesús dice, bueno, hay que hospedarnos en algún lugar, busquemos hospedaje para quedarnos la noche. Y ninguno de los vecinos le abrió la puerta. Ustedes son israelitas, aquí no entran, pero vean, ni por nada. Y entonces, ¿qué pasa en este recuento? Versículo 54, cuando los discípulos, Jacobo y Juan, ¿quiénes? Vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Jacobo y Juan, los hijos de trueno. Así es. Y Jesús los reprende y todos entonces se van para otra vereda y allá pues entonces sí tienen hospedaje. Pero la respuesta de Santiago y de Juan a los samaritanos revela de verdad un hervor, un enojo, un desprecio, una actitud atronadora, haciendo un juego de palabras, ¿cierto? Y podemos estar seguros de que esto no fue la única ocasión en donde Jacobo y Juan se comportaban de esta manera, sino que estaban más bien a la altura de ese apodo. Pero el apóstol del amor es este mismo personaje. ¿Cómo llegó a ser entonces el apóstol del amor habiendo sido el hijo del trueno? Bueno, Jesús tenía un llamado y él iba a cumplir ese llamado. Ellos estaban haciendo ¿qué? Remendando redes. Y este apóstol iba a terminar cumpliendo su llamado de remendar corazones. Ese era su llamado, el de remendar corazones por medio de el amor. Y voy a ilustrarlo, voy a mostrarles, se van a dar cuenta de la grandeza de esto. ¿Por qué? ¿Y cómo lo logró? Porque estuvo en presencia del amor. Estuvo en presencia del amor precisamente, ¿sí? Para experimentar el poder del amor de Jesús, y él necesitaba experimentar la presencia del amor que lo transformaría. Ahora, una de las otras anécdotas interesantes voy a compartirles ahorita de qué tanto tuvo que haber transformado Cristo a este hombre. Cuando hablemos un poco más de quién es Juan, porque es importante que nosotros entendamos esto. Pero hay un historiador que se llama Eusebio, un historiador que vivió entre el segundo siglo y el tercero siglo. El año pasado hablamos mucho de otro historiador que se llamaba Josefo. Este era un historiador judío. En este caso Eusebio era más bien uno de los padres de la iglesia cristiana, uno de aquellos primeros, y muy estudioso, y él en sus libros de historia habla mucho del apóstol Juan, ¿ya? Y hablaba de que Juan pues no siempre la pasó chévere, ¿cierto? Juan estuvo, si bien no murió como algunos otros, en martirio, como muchos otros, Juan tampoco la pasó fácil. ¿En dónde pasó Juan mucho tiempo? ¿Alguien sabe? En una isla, la isla de Patmos. Él estuvo allá desterrado, ¿sí? ¿Decías? Sí, una isla desértica y desterrado allá.
Y allá, después de que finalmente sale de ese destierro, el apóstol Juan era uno de los más avanzados de edad, que había sobrevivido a muchos, tenía casi 100 años. Y él, regresando entonces a Jerusalén, cuenta entonces Eusebio en sus historias de cómo él llegaba, y él ya no podía caminar, entonces lo llevaban como en una camilla y lo llevaban de una congregación a otra congregación, es decir, de una casa a otra casa. Y entonces que cuando él llegaba, la gente aplaudía y la gente se ponía súper alegre y la gente estaba como en euforia. ¿Por qué? Imagínense ustedes, aquí viene el apóstol Juan, el apóstol del amor, ¿sí? Y era uno que había pasado tiempo con el mismo Salvador, con el mismo Jesucristo. Qué cosa tan especial. Y entonces le decían: traigan a Juan, y venga Juan, díganos, usted que pasó tanto tiempo con Jesús, cara a cara y hombro a hombro. Y ahora van a ver por qué el hombro a hombro, y tanto tiempo además escuchando de él, porque Jesús también le trajo revelaciones a Juan por medio de visiones en la isla de Patmos. Tanto de Jesús. Usted tiene que decir algo poderosísimo para nosotros. Cuéntenos algo poderoso. Y ahí se sentaba Juan y les decía un sermón de pocas palabras. ¿Cuál era el sermón de Juan? Ámense los unos a los otros. Ese era el sermón de Juan. Y entonces, según cuenta Eusebio, un anciano en una de estas congregaciones le dice: ¿pero cómo es posible? No, voy a leerlo textualmente. Dice que le dice: ¿por qué no nos dices algo un poco más fuerte, un poco más significativo? Le dice el anciano, y el anciano recibe esta respuesta de Juan. Juan miró al anciano a los ojos y dijo: el único mandamiento de Cristo es amar, porque el que ama no tiene necesidad de nada más. El que ama no tiene necesidad de nada más. Y ahí está la explicación de Juan y cómo él termina convirtiéndose en el apóstol del amor. Su lema, su mensaje era: ámense, ámense, ámense. Y mi oración es que así como Juan, a lo largo de este año estudiando y meditando en este Evangelio de Juan, nosotros también experimentemos una transformación notable, la cual sea digna de testificar del poder de Cristo en un corazón dispuesto, un corazón inclinado hacia Él. Ahora, hablemos un poco más de este libro, de este Evangelio según Juan. Juan tenía una madre, obviamente, ¿cierto? ¿Y ustedes saben cuál era el nombre de la madre de Juan? ¿Alguien sabe? ¿No? Se llamaba Salomé. ¿Alguien conoce a una Salomé? Ya saben de dónde sale ese nombre, de la madre de Juan, y no Juan el Bautista, obviamente estamos hablando de Juan el apóstol. Pero ¿ustedes saben quién era la hermana de Salomé? María, la madre de Jesús. Y ahora están cayendo en cuenta. Juan y Jesús eran primos. Juan y Jesús eran primos, y ustedes ya ahora empiezan a piensen más bien en sus primos, en los primos con los que compartieron infancia, adolescencia, las diversiones, los juegos, los chistes, las bromas, todo eso, ¿cierto? Muchas veces la pasaba uno mejor con un primo que con un hermano, ¿cierto? Claro, se convertía uno hasta a veces mejor amigo, digámoslo así, con el primo que con el hermano de uno, ¿no? También. Entonces imagínense la relación que había, el conocimiento que había de Juan, hijo del trueno, de parte de Jesús. ¿Sí? Le conocía. Y un día este
primo se da cuenta de que su primo es Dios y lo reconoce como Dios. ¡Wow! Y entonces Juan, precisamente por eso, le da un enfoque completamente distinto a su escrito, al Evangelio según Juan. Completamente distinto, porque tiene una relación única que ninguno de los otros, que Pedro no tuvo, ¿ya? Que Mateo no tuvo, y ciertamente Lucas, porque Lucas ya está desprendido. Lucas es más bien un investigador, podemos decirle a él también un historiador, un doctor, que en realidad no tuvo ese compartir. Pero Juan sí tuvo ese compartir, no solo en los 3 años de ministerio, sino que Juan compartió con Jesús, pues imagínense cuánto, toda la vida. Y al él darse cuenta, al él caer en cuenta de que su primo es Dios, entonces tiene más profundidad todas las declaraciones de parte de Jesús. Todas las enseñanzas de parte de Jesús tienen más sentido, y eso es lo que Juan quiere compartir con nosotros a lo largo de este viaje por el Evangelio. Ustedes se acuerdan que Moisés tuvo un encuentro con Dios, ¿cierto? ¿Sí? Y Moisés, en este encuentro con Dios, Dios le da una tarea a Moisés. ¿Sí? Y le dice él, ve a donde el pueblo de Israel, donde todos los israelitas, y cuéntales y diles esto y esto. Y él dice, bueno, ok. Y cuando yo llegue y les diga todo eso, ¿quién les digo que me dijo eso? ¿Y qué es lo que dice Moisés? ¿Y qué es lo que dice Dios a Moisés? Diles, yo soy el que soy, dice. Y ustedes se imaginan a Moisés rascándose la cabeza. ¿Cómo explico eso? O sea, estaba difícil explicar todo lo otro. Ahora sí, ¿cómo les voy a decir que yo soy el que soy? Me dijo que les dijera a ustedes todo esto. Bueno, Jesús hace exactamente lo mismo que Dios, pero da una amplitud a ese mensaje. Yo soy el que soy. ¿Quién es yo soy el que soy? Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección. Yo soy la vid. Yo soy la puerta. Yo soy. Y son 6 declaraciones que hace Jesús, el pan de vida. 6 declaraciones que Él hace de quién Él es como Dios. Y es lo que muestra la esencia, el carácter de Dios. Ese yo soy el que soy, aquí vemos cómo se ve, cómo se siente, cómo se comporta, cómo se demuestra, cómo nos abraza, cómo nos cuida por medio de todos estas declaraciones de quién yo soy, Jesús decía. Y cuando Juan escuchaba todo esto, decía, claro, tiene sentido y todos tienen que saberlo. Y por eso Juan no se centra en todos los acontecimientos de Jesús, sino que se centra en unos muy puntuales en donde están estas declaraciones. 8 eventos o milagros del ministerio de Jesús es lo que Juan nos va a mostrar. Mientras que nosotros leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan en los evangelios sinópticos y vemos una plenitud grandísima de milagros, sanaciones, enseñanzas, discursos, confrontaciones, o sea, de todo tipo de cosas. Pero Juan no. Juan quiere mostrarnos quién es Él, para que nosotros también, pasando tiempo con Él, seamos transformados como Él fue transformado,
Juan quiere que nosotros seamos transformados como Él fue transformado por el gran yo soy. El propósito, Él mismo lo dice. Vamos a verlo. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5, y ahora sí comenzamos nuestro estudio. Uy, no. Pero vamos a leer estos primeros 5 versículos para entender un poco. Dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. ¿Quién estaba con Dios en el principio? Jesús, el Verbo. Por medio de Él, ¿de quién? De Jesús, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, ¿sin quién? Sin Jesús, nada de lo creado llegó a existir. En Él, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Es el principio del Evangelio, pero para entender este principio tenemos que ir al final del Evangelio. Vayan al final del Evangelio de Juan entonces, capítulo 20, versículos 30 y 31. Estos últimos 2 versículos, y allá nos muestra el propósito, Juan mismo, de por qué él escribió lo que él escribió con respecto a Jesús. Dice Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, están en los otros evangelios y en muchos otros libros, ¿no? Pero ¿qué dice aquí? Pero estas se han escrito, lo que él sí ha escrito, los 8 eventos o milagros, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. ¿Sí la vieron? El propósito es que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús no es un maestro excepcional, Jesús no es un pastor excepcional, Jesús no es un profeta por encima de muchos otros profetas. Jesús es Dios, Jesús es Cristo, el Hijo de Dios prometido, es el camino, es la verdad, la vida, es la salvación, es el buen pastor, y para que al creer en su nombre tengamos vida. Entonces, la siguiente enseñanza para nosotros el día de hoy es la siguiente: la mejor relación que puedes crear es con Jesús Dios. Sí, no es con el vecino, no es con la persona que te puede dar la palanca para el trabajo, para la entrada al colegio, para el crédito, no. La mejor relación que tú puedes crear es con Jesús, Dios, quien lo creó todo, lo conocido y lo desconocido. Y entonces vemos aquí que Juan escribió para que quienes no conocieran a Jesús llegaran a creer en Él, ¿sí? Y crear esa relación con Él. Ahora, hay un segundo propósito, y es el que nos va a mostrar que la mejor relación que nosotros podemos crecer, ¿sí?, es con Jesús. ¿Sí? Todos sabemos que las relaciones crecen o se estancan también, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros mantenemos relaciones con algunos de nuestros compañeros de colegio por allá en nuestra infancia? Somos pocos. ¿Por qué? Porque esa relación no le hemos dado continuidad, no hemos continuado fomentándola, creciéndola. La palabra que quiero utilizar aquí es invertir en ella. No hemos invertido en esa relación, no le hemos dedicado tiempo a esa relación, no le hemos dedicado energía a esa relación. Ahora, hay otras relaciones que sí hemos invertido, en las que sí hemos invertido, en las que sí estamos continuamente ahí alimentando, echándole leñita, ¿sí?, para mantener ese fuego, esa llama, ¿sí? Pero lo que yo quiero argumentar en lo que dice Juan, la enseñanza de él en el Evangelio va a ser esta: la mejor relación que tú puedes crecer es la relación con Cristo.
si has de dedicarle tiempo a alguna relación, que primordialmente, que principalmente sea Cristo. Cristo. ¿Por qué? Porque como vemos aquí en el versículo, en este versículo 33, estos versículos 30 y 31, pero en el 31 específicamente, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, esa es la primera parte. Nos habla a las personas que no le conocen, y para que al creer en su nombre tengan vida, nos está hablando a nosotros que sí le conocemos. ¿Por qué? Es bueno estudiar el lenguaje original en el que se escribe esto también. Y en el griego en el que se escribió esto en el Nuevo Testamento, aquí donde dice al creer, en el griego es una palabra de acción que continúa, que no termina, que es perpetua, ¿sí? Entonces debemos de continuar. Si lo escribió para que quienes ya conociéramos a Cristo, continuáramos creciendo en Él. Juan está diciendo no solo entonces para aquellos que no lo conocen, sino para nosotros también. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que entre más nosotros creemos, más nosotros crecemos. Entre más nosotros creemos en Cristo, conocemos a Cristo, más crecemos nosotros, más vida experimentamos, porque dice que tengan vida, más vida experimentamos. Por lo tanto, quiere que nosotros como cristianos tengamos una creencia continua y creciente. Y Juan en el Evangelio graba estas palabras de parte de Jesús. Capítulo 13, versículo 35, no tienen que ir ahí, pueden anotar y después repasarlo. Dice lo siguiente Juan, dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. ¿Sí ven? Ese era el mensaje de Jesús. Es Jesús el que está hablando. Es Jesús el que está diciendo: si ustedes de verdad son mis discípulos y quieren crecer en el conocimiento, en la gracia mía, entonces tienen que amar. Tienen que amar. Y parte de la generosidad que vamos a estar nosotros también compartiendo con ustedes a lo largo del año de los retos, vamos a llegar a este reto, a ser generosos con el amor. Con el amar. Sí, porque la palabra dice que qué provecho tiene amar al que nos ama, que es mucho más provechoso, más bien, amar a los que no son tan amables para con nosotros también. Entonces vamos a tener retos con respecto a esto más adelante, cuando lleguemos precisamente aquí. Así que desde ya, apriétense en el cinturón, empiecen a practicar para que no se les sea tan difícil ser generosos en el amar. Al estudiar este evangelio, entonces mi oración de nuevo es que al igual que Juan, que fue transformado por la presencia, por el estar frente a frente, cara a cara, hombro a hombro con Jesús, que nosotros seamos completamente distintos. Que si pensamos entonces en esas cosas que venimos arrastrando y podemos anotar nosotros, yo quisiera que este año, por medio de el pasar tiempo con Jesús y el invertir en tiempo con Jesús, esto quedará erradicado de mi vida. Vamos a ver que al final del año, si tú cumples con esto, que eso va a darse. Si el Señor va a honrar eso, el Señor va a honrar eso y el Señor va a que finalmente zafar X o Y de tu vida. Y eso puede que sea una costumbre, una relación, una manera de pensar, eso sea como se vea en la vida de cada uno. Amén. Oremos. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir juntos. Gracias por este evangelio inspirado por tu Espíritu Santo en el corazón de Juan. Gracias porque le permitiste a él ser ese testigo único como ningún otro de la vida de Jesús.
teniendo una amplitud de conocimiento de cómo era este niño, este joven, este hombre, en todos sus aspectos, Señor. Y permitiste ver que este primo se dio para seguir a Jesús. ¿Cuántos de nosotros se nos viene a mente alguno de nuestros primos y nosotros diríamos, ni por nada seguiría yo a ese primo? Pero este sí, y la razón, porque reconoció que él era quien él decía que él era, quien tú dijiste que él era también. Cuando allí frente al otro Juan el Bautista, tú declaraste, este es mi Hijo amado, en quien estoy bien complacido. Porque Él era Dios. Y el único que puede cambiar vidas, y todo en nuestras vidas, es Jesús. Señor, ayúdanos para que a lo largo de este año no desmayemos, sino que más bien tomemos este hilo y nos miremos hacia atrás al final de este año, principio del próximo, y nosotros digamos, wow, la mejor inversión que hice este año no fue la compra de esto, la compra de lo otro, el ahorro de esto, el ahorro de lo otro, no. La mejor inversión que yo hice fue ser más generoso contigo, dándote más de mi corazón para que tú me cambiaras, y tú lo has hecho. Oramos y pedimos todo esto en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.